Y bueno, hoy tengo el desafío también en Galicia Seguros, que es otra empresa del mismo grupo financiero. Así que bueno, muchas gracias a mi banco por sumarme a estas charlas que me parecen súper interesantes para que en comunidad podamos apoyarnos, compartir experiencias y lograr el desafío, ¿no? Así que muchas gracias por sumarme. No, gracias a ti, María Cristina, por el tiempo. Y arrancamos el conversatorio con algo que siempre nos hemos preguntado. ¿Por qué ser data driven? ¿Qué cosa hay atrás de ese concepto? ¿A qué valor genera y qué impacto genera en las organizaciones que nosotros nos transformemos de esa forma? Bueno, básicamente los datos y la inteligencia artificial permiten que las empresas mejoren su performance, permite generar capacidades digitales, permite innovar, mejorar la experiencia del cliente y además hoy nos permite integrarnos en ecosistemas, con lo cual todas las empresas estamos yendo por ese desafío y vamos a conversar mucho en el día de hoy que básicamente es un desafío de una transformación cultural y por eso está muy relacionado a las personas y no solo a la tecnología. Correcto. Y bajo tu experiencia, ¿cuál dirías que es la clave que las organizaciones necesitan tomar como primer punto de partida para poder convertirse o iniciar este camino en ser una organización data-driven? Bueno, teníamos unas slides quizás para usar de soporte, pero podemos comenzar a charlarlo. Creo Sí. que el principio es hacer un trabajo interno de dimensionar la estrategia, ¿no? Nosotros dijimos que la transformación data-driven tiene sentido por varias cosas. Ahora, como compañía, nos tenemos que proponer de esas cosas cuáles realmente vamos a ir a buscar y setear un foco claro para poder realmente ser asertivos y conseguir resultados. Luego de tener esa visión, ese foco bien claro, el próximo paso sería setear iniciativas estratégicas de alto nivel que también nos vayan enfocando en cómo vamos a encarar el desafío. Algunas iniciativas que podemos mencionar puede ser, por ejemplo, el despliegue de una estrategia de gobierno de datos, el despliegue de Advanced Analytics, un blueprint de Gen AI, eh, no sé, por ejemplo, también el Self-Service Analytics, la priorización de data products y todas estas iniciativas estratégicas que pueden todavía no estar bajadas a nivel y a casos de uso particulares, tienen que estar relacionadas con ese propósito primero y tener KPIs concretos que son los que nos van a poder permitir ver cómo evoluciona esta transformación y mostrarles resultados a toda la organización. Algo clave es que esos KPIs sean KPIs de impacto en el negocio y no lead indicators que podemos tener nosotros internamente para la gestión, pero que no representan valor. En general, cuando hablamos de estos KPIs, tienen que ser KPIs estratégicos, que pueden ser financieros, pueden ser de engagement, por ejemplo, intención de compra, interacciones, o pueden ser también de experiencia, como el NPS o el CSAT, pero es clave que sean claros, que estén alineados a las iniciativas y a esta primer visión que propusimos. Y luego, lo otro importante es trazar un roadmap inicial. Si bien yo, por ejemplo, siempre donde trabajé estos temas, lo hicimos con la agilidad, un primer roadmap para iniciar es importante para poder ordenarnos y seguir, digamos, de manera correcta. Perfecto. Aquí ya pude subir las láminas, María Sí, Cristina. estábamos Eh, hablando sobre la que sigue, que un poco muestra esto, ¿no? Que primero hay que hacer este trabajo interno de dimensionar esta estrategia como para Ujú. setear el foco y van a ver que en la evolución de cuando sigamos tratando otros temas, este paraguas nos va a servir para poder dimensionar, digamos, los pasos y los desafíos que siguen. Correcto. Y algo que siempre nos preguntábamos era, ¿cómo sabemos si estamos generando impacto o valor a medida que vamos avanzando en nuestra evolución de ser data driven? Nos hablaste sobre algunas iniciativas, sobre este roadmap, eh, pero debe haber algunos hitos o algunos
puntos claves en esta evolución, en este ciclo, que te indican que la organización verdaderamente está madurando en todo este concepto. Hablábamos también un poco tras bambalinas sobre el cambio de mindset, ¿no? La forma de pensar del management, del nivel de management, ¿no? ¿Dónde deberíamos nosotros notar estos cambios? Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, algunos de esos KPIs. Yo creo Ujú, que lo que es clave es que no sean muchos para no perder el foco, que estén alineados al propósito. Entonces, por ejemplo, si decimos que queremos ser data driven porque nuestra compañía busca crecimiento en clientes, en share de mercado, bueno, ese tiene que ser el KPI clave. Y después lo podemos complementar con otros que son más lead indicators, pero que demuestran la madurez analítica de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de una iniciativa estratégica del Self-Service Analytics, de que las personas puedan autogestionarse en la explotación de datos, eh, no solo podemos ver la evolución, digamos, de cuántos sobre el target, que ahora lo vamos a ver, eso, o sea, hay que setear un target objetivo, cuántos de ellos están empezando a explotar datos, que sería un dato de seguimiento más de gestión, sino también entender quizás el mix de qué están haciendo y generar un indicador que nos permita ver si son consumidores de información, si son desarrolladores de productos de datos, o si quizás incluso algunos pueden tomar el rol de Citizen Data Scientist, que es este rol como de negocio devenido ujú. con algunas skills más avanzadas de analytics. Estos indicadores en complemento a los de impacto del negocio, que no deberían ser más de 6 u 8, son los que deberíamos ir monitoreando en el proceso que nos definamos como transformación data driven, e ir exponiendo a la organización para que sea claro también cuándo alcanzamos la meta. Si no ponemos indicadores claros, es más ambiguo y es más discutible. Y toda transformación genera incomodidad y genera dolor, lo sabemos. Si los Claro. indicadores no son claros y no son de negocio, y a veces nos embarullamos nosotros mismos, ¿no? Tratando de poner un índice de madurez que contempla variables de adopción, de esfuerzo, de percepción, y está buenísimo quizás para la gestión interna, pero puede dejar una ambigüedad o un cuestionamiento hacia afuera que en mi experiencia es mejor resumirlo en indicadores más concretos y que tengan más que ver con el impacto en los clientes, en el negocio, y luego sí entender, digamos, cómo evolucionaron los perfiles con los que elegimos trabajar en la compañía. Sí, sobre todo porque esto es una transformación a nivel de toda la organización, ¿no? Y todos desde su rol de alguna forma tienen que entender de la manera más sencilla, con los KPIs que están, digamos, acostumbrados a evidenciar, a ver cómo están contribuyendo, ¿no? En este proceso de transformación. Y en línea a eso, te preguntaría, ¿quiénes son los principales promotores, detractores? ¿Cuáles son los roles, la estructura en general que nosotros deberíamos considerar al momento de implementar una estrategia de data driven en las organizaciones? Bueno, también en mi experiencia, que no siempre fue exitosa, fui aprendiendo, ¿no? Con los intentos y los invito también a que ustedes compartan sus experiencias porque seguro no soy la única. Eh, Creo que es importante primero establecer los roles que tienen impacto. Por ejemplo, un área de marketing digital que puede optimizar su gestión a partir del uso de los datos, un área que diseña procesos y servicios y que a partir de una API con un output de Machine Learning puede generar un proceso inteligente y mucho más eficiente. Ese tipo de roles son los que pueden generar impacto y mucho valor. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. Ahora después también tenemos los que son más promotores y detractores por una natural tecnofobia o resistencia al cambio, o porque siempre vinieron trabajando de una manera exitosa y no ven la razón para cambiar. Entonces, mi sugerencia es que empiecen por este cuadrante que combina los dos. Los roles que tienen impacto y también los que tienen, digamos, una mayor o una mejor actitud o acercamiento hacia los datos. Me van a decir, bueno, pero en la vida real sucede que a veces hay gente que está en roles estratégicos que generan mucho Ya. impacto y que son detractores, y sí sucede. Yo ahí lo que les propongo es elegir las batallas, porque esto es como algo exponencial.
Entonces, en la medida en que se empiezan a difundir resultados de éxito, todos se van subiendo a la ola. Quizás no los pongan en la primera ola, traten de buscar los que son promotores, y si realmente es demasiado clave, algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, es tratar de sumar sponsors a una misma iniciativa. Recientemente, por ejemplo, teníamos que implementar el despliegue de inteligencia artificial generativa, que es algo nuevo, bueno, que todos estamos atravesando. Y la realidad es que la iniciativa que generaba más impacto en términos de eficiencia era la de un asistente virtual que que respondiese consultas en lenguaje contextual sobre las pólizas, sobre las coberturas de pólizas, que es el 40% de las consultas que recibe el contact center en el día de hoy. Pero el gerente de operaciones, con un enfoque más tradicional, no lo quería aplicar porque sentía que perdía el control, porque sentía que no iba a haber tanta asertividad. Entonces, lo que hicimos fue pensar que esa misma solución no solo tenía ese uso, que era para la postventa, sino que podía servir para el asesoramiento en la venta digital, en el funnel de venta digital, o incluso para lo que es la gestión de la experiencia, para poder generar awareness de las coberturas, de las asistencias que tienen los clientes cuando contratan un seguro, que muchas veces las desconocen, y generar lo que en la compañía de seguros llamamos el momento 2, ¿no? Que es ese momento como quieto entre que uno contrata una póliza y sucede un siniestro. De esa manera lo que hicimos fue tener 3 sponsors en lugar de 1, 2 de los cuales eran promotores, y pudimos iniciar la iniciativa. De esa manera, a la medida que fue evolucionando, ese detractor, ante los resultados positivos, ante la validación de otros pares, tuvo que sumarse a la ola, y de esa manera pudimos avanzar. Es una alternativa, puede haber otras, pero insisto, mi sugerencia es empezar con el match de impacto y promotores. Luego, cuando ya se empiezan a ver los resultados, se contagia. De esta manera, digamos, podemos establecer el target, ¿no? Y si avanzamos de slide, una vez que establecimos, ¿no?, este target de la audiencia a la que nos queremos dirigir, que tiene que ser una porción de la compañía, sí podemos empezar a trabajar con los habilitadores de la transformación. Voy a empezar a la inversa, ¿no? De lo más duro a lo más soft, que irónicamente es lo más sencillo. La tecnología, a este grupo de personas, ¿qué tecnología le tengo que brindar? Primero, yo desde el área de data como una plataforma básica, pero después, según sus necesidades, le tengo que dar un data marketplace con APIs porque las tienen que incorporar en sus procesos, le tengo que dar una herramienta no code porque tienen la necesidad de resolver cuestiones de manera más ágil, por ejemplo, en un área de marketing digital, y tienen la expertise para hacerlo. Tengo que plantearme esas cosas, pero ya con ese primer propósito definido, esas primeras iniciativas estratégicas que son como mi paraguas, y con este target que definimos. Luego los datos, si bien todas las compañías ya tienen Data Lakehouse, la transformación implica que se empiezan a dar conversaciones, y en esas conversaciones surge muchas veces que el negocio usa datos de fuera de la compañía, que se pueden scrapear, que se pueden transformar por NLP e incorporarse de una manera más sistemática y más sencilla, y podemos enriquecer ese ecosistema de datos. Ahora sí llegamos a las capacidades, y acá empieza lo rico, hablar de lo que realmente es la transformación cultural y este cambio de mindset. Nosotros, para trabajar las capacidades, lo que hacemos primero es mirar las aptitudes. Definido este target que vimos antes, lo que primero hacemos es un test de PDA, que es un perfil conductual, donde evaluamos aptitudes soft que tienen que ver con características que sirven para trabajar con datos, pero que quizás no son tan obvias, como la comunicación, la curiosidad, la capacidad de aprendizaje exponencial, la innovación, y medimos realmente de este target quiénes tienen ese perfil de forma natural. Y después, por otro lado, hacemos un test también un poquito más técnico, pero que no está enfocado en las herramientas, sino en la capacidad de pensamiento crítico, de análisis matemático, y de esa manera ya este target que teníamos lo comprendemos ahora desde un punto de vista de gap, de decir, bueno, ¿dónde están hoy y a dónde tenemos que llegar con cada una de las personas? Y de esa manera podemos establecer un plan de formación en ambas cuestiones, en las cuestiones técnicas de herramientas Power BI, SQL, Python, pero también en estas otras cuestiones que tienen que ver quizás con un pensamiento lógico,
nociones básicas de estadística para saber hacer un muestreo que sea válido, para poder validar una hipótesis. Es importante trabajar sobre aptitudes claras y también usarlo como una herramienta para la gestión del talento. Otra manera de promover la cultura data-driven es inyectar talento que tenga estas skills en las distintas áreas. Entonces es muy bueno dárselos estos test como herramienta a las personas de selección o a los mismos líderes para que se aproveche estas oportunidades de rotación de las áreas claves para poder ingestar talento que ya venga con este mindset y que sea una suerte de embajador. De hecho, en algún momento también trabajamos con un programa de jóvenes talentos que eran personas que se habían recibido hace 1 o 2 años, que ya sabían quizás algo de SQL, pero que lo que más mirábamos era, como les digo, estas aptitudes. Los tomábamos en la compañía, los formábamos y los certificábamos en todas las herramientas de data y los teníamos en práctica durante 3 meses en la propia gerencia de data, trabajando a la par de data engineers, data scientists, para que realmente conocieran no solo los datos y las técnicas para trabajar con ellos, sino también el propio ecosistema de la compañía. Y luego eso lo poníamos a disposición para que cualquier área de la organización que necesitase reemplazar una posición tuviese ese semillero de talento ya formado, ya conociendo los datos de la empresa y el ecosistema de la empresa, y eso funcionó muy bien también porque era como una suerte de embajador para lo último, que es poder generar este cambio en la cultura, en el mindset, pensar las cosas de otra manera. Cuando yo voy a diseñar un producto, pensarlo ya desde que parta de los datos, que genere datos, que mejoren la experiencia del cliente. Si avanzamos una slide más, hay otro punto en este sentido que también es muy importante tener en cuenta, y es cómo se organiza la propia estructura de data, porque la realidad es que hay diferentes casos, y esto tiene que ver con cómo gestionar sobre todo el cambio de mindset en el C-Level, ¿no? Nosotros originalmente los Chief Data Analytics Officers reportaban al CIO o al CTO, y todavía hoy en muchas empresas sucede. Luego hubo una transición hacia que reporten a un Chief Experience Officer o a un Chief Digital Officer. Y finalmente hoy la mayoría de las empresas están yendo a que reporte directamente al CEO. Esto no quiere decir que para transformar tengas que estar en una estructura u otra, porque a veces no lo podemos elegir, pero sí hay ventajas y desventajas y es bueno conocerlo. Es bueno saber qué tenemos que hacer desde cada una de estas estructuras. En el primer caso, en el que uno reporta a un área de IT, lo más probable es que uno tenga la mejor suite, el mejor stack de tecnología, pero que no se use, que no haya casos de uso, que no se implemente. Entonces ahí el desafío es tener un perfil de Chief Data Analytics Officer que sea muy funcional, muy flexible, que realmente esté convencido de que el camino es la co-creación y de que de las skills de negocio y las de técnicas juntas son las que permiten crear estos casos que generan valor. En el segundo caso, donde ya no estás en el área de IT, tenés que llevar también una muy buena relación, sobre todo con el área de arquitectura de sistemas, para poder implementar tu stack tecnológico, y a la vez tenés que generar dinámicas frecuentes con el resto del C-Level, porque al no estar en el board, no tenés esa frecuencia de contacto y tenés que generar espacios para ir monitoreando cuáles son sus estrategias, sus desafíos, y ahí poder hacer el match para proponer casos de uso y soluciones basadas en datos. Y el mejor caso, el mejor de los mundos, pero bueno, no siempre sucede, es cuando uno reporta directamente al CEO porque ya estás en el board, estás permanentemente escuchando las decisiones, podés incluso plantear alternativas en los momentos en los que se toman las decisiones, que no sean tan binarias o más de sensaciones o de conocimiento de expertos, sino que puedan tener un mix basado en datos, pero además podés plantear una estrategia y un blueprint de casos de uso que siga realmente la estrategia de negocio de la compañía. Desde todos los lugares se puede transformar y se puede fomentar este change of mindset, pero hay que generar espacios y entender en la estructura que estás y generar sobre todo estas dinámicas y estas conversaciones. Miguel, tu audio está apagado. Perdón, estaba atenta escuchando a María Cristina. Hay una pregunta por ahí que me pareció interesante y antes de pasar al siguiente punto quería hacértela Sí. sobre cómo la formación de estas personas en estas habilidades, estos skills,
de Data y Analytics. No sé, yo sé que no hay una fórmula exacta, ¿no? O sea, puedes capacitarte, puedes adquirirla o puedes formarla igual dentro de los equipos. ¿Cuál es la que podría, digamos, dependiendo de la necesidad o del impacto a donde quieras llegar, cuál debería ser la mejor ruta para formar a estas personas? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo por eso insistí en el tema primero de hacer este test de aptitudes, porque vos ahí entendés de dónde parte esa persona. Nosotros lo que hacíamos luego de hacer este test de aptitudes era plantear tres niveles, ¿no? El que realmente estaba muy lejos y entonces tenés que empezar con una noción general de lo que son los datos, de interpretación de nociones básicas de estadística y quizás Power BI y llegar hasta ahí para que puedas explotar los Ujú. datos. Luego teníamos un nivel 2 en el cual eh, por ahí reforzábamos Power BI, pero también nos animábamos a dar, nosotros trabajamos con Databricks o Python, bueno, hay distintas herramientas, pero sí quizás que tengan la posibilidad de hacer análisis de Advanced Analytics, algún forecast, algún análisis estadístico un poquito más avanzado y darles esa independencia. Cuando alguien pide independencia hay que dárselas. Eso es clave para la transformación. Eso también implica que nosotros desde Data nos tenemos que transformar y soltar, ¿no? Después puede haber un COE que sobre un pipeline de Machine Learning monitoree la calidad de los modelos, la performance, pero hay que soltarlo. Y luego también hay casos donde realmente el gap es tan grande en el que directamente hay que plantearse, bueno, ¿vamos a trabajar con estas personas o no? Porque es frustrante también, ¿no? Para esas personas y quizás ahí es marcarlo y decir, bueno, pensemos cuando haya una rotación en este equipo, cómo complementamos este talento que está faltando, porque es un área clave, pero hoy las personas están muy lejos de lo que tienen, digamos, por aprender. Y si Ujú. no hay una formación previa o aptitudes previas, también es muy difícil que suceda. Sí, sí, correcto, correcto. Eh, Interesante, ¿no? Porque todos en realidad queremos que nuestros equipos tengan estos conocimientos, estos skills los más rápidos posibles, pero hay veces es importante saber hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, ¿no? Y en el camino también nos juega muchos factores, ¿no? El negocio va cambiando, eh, las prioridades también cambian en general, ¿no? Correcto. Sí, María Cristina. Entonces, siguiendo con la presentación, justo mencionabas, no sé si esto, ahí está, el backlog de casos de uso. O sea, ¿qué cosas te evidencian, pues, que de verdad estás evolucionando y que además contagia al resto, ¿no? Y que además toda la organización se, se automotive para poder seguir avanzando en transformarnos culturalmente, tecnológicamente, digitalmente en Data Driven. Entonces aquí eh, planteadas el backlog de casos de uso, ¿no? Para evidenciar todo eso. En realidad yo creo que es como la dinámica para poner todo esto que planteé antes, que es como más un trabajo interno de estrategia, de foco, de armar esta capacitación según nuestra audiencia target. Bueno, ahora hay que ponerlo a la marcha, o sea, a rodar. Y ahí hay que pensar dinámicas para tener conversaciones de forma periódica con estas personas que planteamos como target y generar discoveries. Esos discoveries no tienen que ser nosotros que le vamos a vender una solución de datos, porque no va a funcionar así. Es nosotros ir a preguntarles cuál es su estrategia, cuál es su desafío, quizás de un quarter, tienen que ser periódicos, y en esas conversaciones empezar a poder hacer el match entre lo que ellos están necesitando y lo que nosotros sabemos que desde la tecnología le podemos aportar, sin quizás ser tan técnicos en una primera instancia y enfocarnos más en el valor que vamos a generar. Es, ok, con esta solución te podés reducir todas estas transacciones que hoy te generan un costo. Con este modelo podés incrementar las ventas en tanto. Con esta solución de inteligencia artificial podés interpretar imágenes de manera sencilla y reducir el proceso. Pero lo importante es la dinámica, la conversación, porque en esas conversaciones es donde la gente va a empezar a aprender y a cambiar su mindset. De a poquito podemos introducir conceptos,
pero sí hay que tener claro que una persona sea data-driven no quiere decir que sea un especialista, un data scientist. Para eso están los especialistas. Lo importante sí es que pueda machear las oportunidades de los desafíos que se le presentan con que puede haber una solución de inteligencia artificial o de datos que le respondan y después llamar al especialista y co-crearlo en conjunto. Entonces, lo importante es poder generar estas dinámicas frecuentes para poder identificar estas necesidades, proponer y co-crear una solución en conjunto. Y en la otra slide lo que vemos es una guía. Acá hay un ejemplo de un Data Product Canvas, pueden usar otras, que es como una suerte de guía para esa conversación, ¿no? Por dónde empezar la conversación y qué cosas evaluar para priorizar casos que después sean exitosos y podamos difundir. Lo primero es el objetivo. Nosotros no tenemos que ir a preguntar ni a escuchar un pedido. A veces vienen también pedidos, ¿no? Bueno, yo quiero un modelo para esto. Bueno, pero para, ¿qué necesitas vos? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu objetivo de tu área? Entendiendo el objetivo, después co-crear la solución, porque quizás eh, el usuario venía con otra perspectiva y hay otra tecnología que es más apropiada. Una vez definida esa solución técnica, establecer el valor marginal que puede generar aplicarla. Ese valor marginal, insisto, tiene que estar expresado en términos de negocio. El objetivo no es construir un modelo, sino incrementar las ventas, mejorar la experiencia, lo que fuere. Establecer un alcance claro sobre qué clientes vamos a trabajar, sobre qué operaciones vamos a trabajar. Entender si hay fuentes de datos que ellos usan por fuera del ecosistema, que muchas veces sucede, que tienen Excel, bases que se bajan de webs y demás, y entender si eso también hay que ingestarlo, entender si hubo antecedentes de procesos o proyectos similares que se puedan captar, entender si hay dependencias, perdón, o áreas correlacionadas que van a tener que participar en esto. No sé, por ejemplo, algo que nos pasaba mucho en el banco era la tribu de producto venía a proponerte algo porque quería hacer un proceso, pero después estaba la tribu de segmento que era la que definía la estrategia y entre ellos no se habían hablado. Entonces, uno a veces también tiene que ser el nexo que los agrupe para que tengan estas conversaciones. Y un punto clave, como dijimos, primero hacer foco en el valor, priorizar por valor, no por esfuerzo, no por capacidad, no por orden de llegada, sino por lo que genera más valor. Y el otro punto muy importante es el foco en la operacionalización. Y es, ¿y esto cómo lo vas a operacionalizar? ¿Hoy tenés capacidad de hacerlo? Porque a veces pasa que nos piden incluso ingestar datos porque sí. Y después vemos para los que lo usamos. Y así se pierde el impacto y el valor. Entonces uno trabaja y siente esa frustración de que no se aprovechó. Si el dato tiene un output porque va a ser usado en un proceso, porque va a ser usado en una campaña, ahí tiene sentido. Y eso tiene que estar definido antes de arrancar también. Cómo se va a operacionalizar y sobre todo si hay dependencias y otras áreas incluso de IT que tienen que participar. Cerrado todo esto, tenemos como todo el caso armado para que sea exitoso. Y lo que sigue después es el seguimiento, con estas métricas que definimos, que son de valor de negocio, y una vez que está hecho y que se dio esta dinámica y esta conversación, es importante difundirlo en las redes internas sociales que tengan, en las externas, en eventos. Hace poco, por ejemplo, fue en Nerdearla, ustedes deben conocer el evento porque es en toda Latinoamérica, y bueno, que el negocio sea el que vaya a presentar el proyecto, desde el lado del impacto del negocio, y después quizás un Product Owner puede ir de data y hacer una breve reseña sintética y conceptual de la solución técnica que se usó. Pero cuando uno entra en este ciclo de tener estos discoveries, estas conversaciones, estas priorizaciones, va a ir notando el cambio en la madurez a la hora de los próximos pasos, de los próximos pedidos, porque se va instalando este conocimiento y se empieza a percibir el valor que genera esto. Incluso se descartan cosas que a veces vienen con expectativas mágicas que no van a solucionarse, que no van a ser realistas y que es lo que después también hace que la gente mismo se aleje, ¿no? Sí, correcto, María Cristina. Y me hacías recordar, hay diferentes tipos, niveles, digamos, de solución analítica, dependiendo del impacto, dependiendo de cuál es el objetivo en general, ¿no? Podrías decir, podría decirse que los equipos comienzan a madurar
digamos, si comienzan a generar ellos mismos, no sé, algún Power BI en algún dashboard y producto de eso hagan algún tipo de análisis o proyección, ¿podrías considerar esto como parte de la evolución de ese equipo o esa área, eh, que evolucione para ser data driven? ¿Podría considerarse eso como un primer paso? A ver, yo creo que es una medida de adopción que es válida para la gestión, es una medida de adopción claramente de Ahora que acercamiento. lleguemos, caminamos un ratito. Creo que es una herramienta de adopción, pero luego sí creo que de vuelta lo que importa es el impacto. O sea, si empezaron a hacer dashboards, pero no se generó nada con eso, no es data driven. Data driven es cuando genera impacto. Entonces, quizás para entender cómo contribuyen las distintas áreas, después estas métricas que yo mencionaba de un caso de uso en particular se pueden sumar, porque generalmente son métricas financieras que pueden estar expresadas por eficiencias o por incremento en ventas, pero que son dinero. Después puede haber métricas de engagement, de transacciones que también se pueden sumar, y de alguna manera cuando vos vas al board a mostrar esta evolución de la transformación data driven, podés incluso hacer aperturas de cómo cada área está contribuyendo. Entonces ahí llevas de vuelta este mix de indicadores. Bueno, en este área tantas personas empezaron a generar sus propios dashboards, se han generado algún modelo, implementaron estos casos y obtuvieron estos resultados y contribuyen con el 12% del total de la monetización que se generó en la compañía. Entonces ahí vas mostrando también cómo cada área contribuye. Pero si te quedas solo con la adopción, el riesgo Ujú. es que se vuelva el fin en sí mismo, el trabajar con las herramientas de data y de vuelta, volvemos al principio, ¿por qué data driven? Para generar impacto en los Claro, clientes, en la organización y demás. Entonces, hay que llegar hasta ahí. correcto, sí, de acuerdo. Pero obviamente es gradual, es por niveles, ¿no? Comienzas con la adopción y luego continúas, pues, incrementando el valor de lo que generas con eso, ¿no? Con las herramientas, con los conocimientos. Sí, sí, igual yo creo que a veces se puede trabajar en paralelo, porque por ahí un área empieza a explotar sus dashboards, pero te puede pedir a vos, al área de más de analytics, un modelo que después va a implementar, aunque no lo desarrolle. Entonces, se pueden ir haciendo cositas en paralelo, obviamente, en la medida en que ellos conocen más, va a ser mucho mejor el impacto que generen y va a llegar un momento en el que van a pedir independencia y van a pedir, Claro. no, yo me quiero hacer mis propios modelos y ahí también hay que dejarlos y darles las herramientas, ¿no? Para que eso suceda. Sí, sí, justo ese concepto de descentralizar los conocimientos y fortalecer las capacidades desde los equipos de analítica y data hacia el resto de la organización, creo que tiene un buen resultado, ¿no? En una primera instancia, Es la porque única manera, si no es sí, imposible que un área centralice todo, si no claro, nunca va a ser una organización data driven. sí, correcto. Y bueno, aquí vemos el resumen de todo lo que tú has estado comentando, María Cristina, la estrategia, los habilitadores y cómo generamos valor o impacto en el negocio, ¿no? Y nos acabas de decir que cualquier solución analítica que no tenga esa visión o ese enganche con el valor que genera la organización, se va a quedar ahí nomás y la idea es ir evolucionando. Eh, a manera de resumen, a manera de conclusión, algunas tres o cuatro cosas que nos quieras comentar finalmente sobre esto, sobre tu experiencia. Y bueno, si miran este resumen un poco y lo miramos ahora globalmente, lo que seguro se nos va a plantear es, bueno, realmente en algún momento llegamos a, cuando ponemos la marca, bueno, ahora sí, somos una organización data driven. Y lo más probable es que eso no suceda, pero porque aparecen nuevos desafíos. Si miramos como esta guía, la visión y nuestro propósito inicial puede transformarse o puede superarse y de ahí van a surgir nuevas iniciativas, nuevos KPIs, nuevos roadmaps. Los casos de uso es un flujo continuo, que en la medida en que la gente
es más madura analíticamente, también va a solicitar más porque va a tener este mindset digital y va a empezar a plantearlo así. También aparecen tecnologías nuevas que nos abren nuevas opciones. Hoy el boom de la inteligencia artificial generativa está planteando de nuevo todo un despliegue de estrategia de casos de uso ya enfocadas en ese sentido y en algunos puntos volvés a foja cero porque ahora hay que volver a enseñar estos conceptos, a cómo mergearlo con el trabajo habitual y las tareas humanas. Eh, Quizás sí el track de habilitadores, cuando vos avanzás, es como más terreno ganado, si bien tenés rotación de gente y si bien aparecen, como digo, nuevas tecnologías, ya es como más marginal el esfuerzo. Al principio requiere mucho más esfuerzo, claramente, pero una vez que se instala la idea, que se difunden los casos, realmente empieza a fluir mucho mejor. Yo creo que lo importante sí es que cuando establecemos esto, ponernos metas, decir, bueno, este es mi roadmap de transformación data-driven para el próximo año y medio, para los próximos 2 años. Después los casos de uso, si los trabajás con agilidad, pueden ir cambiando como por las necesidades del negocio, el contexto y demás, pero sí tener como esas grandes metas. Y luego, quizás en 1 año y medio, replanteas esto con nuevas metas y nuevos KPIs y vas mostrando la evolución. Pero lo importante, insisto, es que esté claro el foco y cuál es la meta y cuál es el objetivo, porque eso te permite mostrarlo en el comité ejecutivo, a la organización. Es muy importante el plan de comunicación. Nosotros teníamos todo un track en redes internas, en redes externas, incluso invitamos a estos roles target a charlas como esta, donde empiezan a interactuar con la comunidad, donde empiezan a tener otro tipo de desafíos. Hacíamos showcase de negocio donde ellos mismos exponían los productos o los resultados de negocio que generaron en función de apalancarse sobre datos o inteligencia artificial. Es importante darles protagonismo y yo al menos todavía no la vi terminar nunca la transformación data-driven. Es como que se sigue retroalimentando y por Reinventando. Claro. un poco por esto este gráfico, ¿no? Como de infinito, ¿no? De que es un flujo. Me cuesta pensar que se detenga el desarrollo tecnológico y que eso no nos lleve a seguir buscando nuevos desafíos, pero bueno, tenemos trabajo para largo. Sí, acabas no sé si el concepto esté ahí, ¿no? Pero te entendí que lo que viene es el IA driven, ¿no? Tomar Sí, sí, decisiones en función de inteligencia artificial. ahora se está hablando de inteligencia artificial generativa driven, digamos, sería AI driven, y es todo un nuevo concepto porque realmente implica, hay mucha tecnofobia en este sentido. Nosotros estamos empezando Sí, con nuestro blueprint porque es algo súper nuevo, que están todas, bueno, todos habrán usado ChatGPT, claramente, o Bard de Google, de forma, digamos, personal. Eh, pero las oportunidades que ofrecen va más allá de lo que conocemos como las preguntas de contexto natural. Se pueden interpretar imágenes, se pueden interpretar documentos en segundos. Ya existía el OCR antes con técnicas de Machine Learning, pero ahora realmente tiene una capacidad de procesamiento superlativa y eso también levanta muchas barreras y amenazas de perfiles más operativos, de puestos de trabajo. Entonces ahí se viene claramente un nuevo desafío, pero creo que es muy interesante y que tiene mucho para aportar y que a la larga nos va a enriquecer porque nos va a permitir trabajar en cosas más interesantes, en creatividad, en innovación, en pensar y quizás las tareas más operativas que nunca nos gustaron, poder delegarlas definitivamente a la tecnología, pero esta vez de verdad, porque realmente claro. las capacidades que ofrece son diferentes a todo lo que le veníamos trabajando. Y ese es el objetivo en general, ¿no? Que se persigue con la tecnología, con la transformación digital, con la IA, es ahorrarnos tiempo, ¿no? Y poder dedicarle mayor valor, mayor análisis a hacer otras cosas que generen mayor impacto, ¿no? Justamente es eso en las organizaciones. Eh, Aquí hay un par de preguntas. Sí. Eh, Primero, nos consulta Fiorella si la transformación, hacer una organización data-driven, tiene que ver o va de la mano con la transformación digital. Creería Para que mí también. totalmente. A ver, Claro. es la habilitadora de la transformación digital.
el fin es ese, el fin no es ser data driven, el fin es Ujú. la digitalización no solo de la venta, de los procesos, de los productos, de los servicios, y la inteligencia artificial generativa sin duda va en la misma línea, sí, concuerdo totalmente. Correcto. Y las otras dos preguntas creo que tienen relación, es algún modelo o alguna metodología, algún framework por ahí que tú consideres que te vaya midiendo el nivel de madurez en la evolución de Data Driven. Bueno, volviendo a la inteligencia artificial generativa, Ujú, por ejemplo, ChatGPT para empresas, que lo compró Microsoft, tiene lo que se llama Copilot, que es como un uso de inteligencia artificial generativa interno para la compañía. Y no solo permite, por ejemplo, que el data catalog se consulte ujú. de una manera más sencilla y más accesible, sino que vos podés ver lo que las personas están consultando. Y pasa eso, vos le podés decir a ChatGPT, tirame el código de un modelo de red neuronal para resolver esto, y te lo tira. Claro, Ahora, más allá de la accesibilidad que eso va a generar en la transformación data-driven, porque realmente es mucho más accesible para muchos usuarios, vos podés ver después todas las métricas de eso también, de una manera totalmente sencilla. Entonces podés ver quién está consultando qué y quién está haciendo qué. Así que claramente, para mí hoy es la manera más sencilla y más asertiva de poder medir esta madurez. Esto que hablábamos antes, estos perfiles de el consumidor, el creador, el citizen data scientist. Antes era más difícil de medir. Hoy, básicamente, si tenés esto de Copilot, lo puedes ver de manera transparente. Y es algo que hoy está en beta, pero ya está saliendo y de hecho, si no lo tienen, los interpelo a que todos vayan y golpeen la puerta, porque como está en beta, lo están ofreciendo de manera gratuita las licencias y se puede empezar a usar. Y va a ser mucho más accesible este proceso de transformación. A usted le va a dar una capacidad increíble de medir y de monitorear todo esto. Obviamente hay que trabajar con mucha seriedad y explicar que la inteligencia generativa, en definitiva, es un Large Language Model que trabaja muy bien con la explicación contextual, pero que si tiene datos que no son ciertos por debajo, también va a tirar errores, ¿no? claro. Entonces, se puede pedir que mis data scientists lo usan y generan código con mucha más productividad y celeridad. Ahora, hay que revisarlo porque puede fallar y la responsabilidad siempre queda en la persona, pero sí es una gran herramienta y sirve puntualmente para esto, para ver quién está consultando, qué datos puede usar, para qué, con qué frecuencia, sobre modelos, lo podés ver de manera totalmente sencilla y transparente. Incluso se usa para las áreas de people, de consultas de personas, quién manda Ujú. mails, quién hace minutas de reuniones, te da un set de información súper amplio. Sí, ¿no? Y tiene impacto, gran impacto en la experiencia de las personas, ¿no? Puedes Sí. responder todo, o puedes identificar dolores en todo el viaje de la experiencia del colaborador, ¿no? Sí. Y una preguntita, esta sí es mía. El data literacy, la alfabetización de datos, ¿cómo juega ese papel dentro del mundo de data driven? No, eso es clave. Yo creo que en este target que dijimos, ¿no? En esta audiencia clave que planteamos, es lo primero que hay que trabajar. Sí, quizás es bueno hacer este test de aptitudes para entender quién ya lo tiene y tampoco obligar a todos a que transiten el mismo camino, porque si no se puede volver tedioso. Eh, pero sí es clave tener ciertos conocimientos de ciertos conceptos. Nosotros, por ejemplo, ahora migramos a la nube. Entonces tenemos información en Silver, Gold y Bronze y tuvimos que explicarle a los usuarios qué significa esto. Claro. Y son términos que tienen que aprender y que nosotros tenemos que enseñar de una manera accesible porque ellos explotan datos y decir, bueno, esta es la categoría de datos que están procesados y podés consultar desde el data catalog que están gobernados con total tranquilidad. Ahora, también te estamos disponiendo este set de datos que están crudos, pero que están disponibles mucho más ágil, y que quizás si sos un citizen data scientist puedes explotar. Bueno, tienen que comprender esas cuestiones. Hay que trabajarlo y en el set de capacidades, de formaciones, es un punto clave que tiene que estar, que no son herramientas, no es Power BI, no es Python, es información conceptual general, conceptos, a veces
se pueden incluso tratar de trabajarlos de manera más lúdica. Hemos hecho gamification con preguntas en la red interna como para tratar de instalarlos, pero sí, es clave porque si no, quedan desconectados y cuando hacemos estos discoveries es muy difícil conversar. Insisto, no tienen que ser especialistas, pero sí tener conceptos clave y hay que difundirlo. Hay mucho de trabajo de plan de comunicación en todo esto. Sí, de acuerdo. Aquí hay una pregunta de Carla sobre Copilot. Dice si solo está en el ecosistema de Microsoft, aplicaría solo para cuentas usuarias de Office 365 o puede aplicar a datos de sistemas o bases de otros proveedores. En realidad, naturalmente funciona obviamente con 365, pero todos los proveedores hoy están lanzando las mismas herramientas. Está Google, si tienes GCP, tiene a Vertex y a Bard. Si trabajas con AWS, también tiene su inteligencia artificial. Hoy todos los proveedores de inteligencia artificial y de cloud, básicamente, están lanzando en paralelo su módulo de inteligencia artificial. IBM también está sacando Watson Gen AI. Si tenés, por ejemplo, el Watson como pipeline para hacer modelos. Hoy todas las empresas lo tienen. Copilot y ChatGPT es como el que se hizo más conocido porque OpenAI lo abrió a toda la comunidad y también de esa manera provoque que se podía difundir. La realidad es que esto existe hace muchos años, la inteligencia artificial, y acá muchos lo deben saber, existe hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy lo que se logró es la adopción y si no tienen Office o Azure, averigüen con los proveedores porque todos hoy están ofreciendo alguna alternativa, quizás no tan evolucionada, pero esto en breve se va a igualar. O sea, estamos en una carrera donde en Sí, breve los tres grandes partners van a estar a la par. sí, en algún momento se va a volver una ventaja comparativa, ¿no? O sea, ya todos lo van a tener, ¿no? Entonces hay que sacarle el máximo provecho desde ahora. Eh, no sé si hay alguna consulta. Yo creo que lo que nos has comentado, María Cristina, ha sido bastante, bastante bueno. De verdad, varias cosas que teníamos así en la mente, ¿no? Lo hemos podido aterrizar contigo. Y súper contento de que estés por acá, que nos hayas comentado toda tu experiencia, todo tu aprendizaje. Por ahí vamos a dejar los LinkedIns. Eh, hay una última pregunta, a ver, de Cristian. Dice, ¿podrías hablar sobre DataOps y su aplicación en la Sí, actualidad? sí, bueno, es clave, es Con eso clave. cerramos. Tabs. Durante un tiempo yo creo que me odiaban, estaba en Banco Galicia trabajando porque me la pasaba hablando de MLOps y de DataOps y era, uy, está de vuelta, pero era clave. A ver, si vos desplegás todos estos casos de uso y estos modelos o estas ingestas de información y no lo tenés montado sobre un pipeline de DataOps, que es como el proceso que te monitorea y te automatiza lo que es la ingesta de los datos, o lo que es MLOps, que es lo que te automatiza y te monitorea de forma sistemática lo que es un modelo de Machine Learning y te permite hacer cambios en partecitas, ¿no? Cuando el monitoreo falla, te levanta una alerta de performance, no sé, quizás estabas ingestando una serie de datos. Nos pasó a nosotros con Mercado Libre, no sé si lo conocen, quizás sí, porque bueno, está en toda Latinoamérica. Sí, sí, claro. Bueno, nosotros hacíamos social listening de las menciones que hacían las personas sobre los posteos de la competencia financiera tradicional y no tradicional, por eso estaba Mercado Libre. De repente explota Mercado Libre y nos explota el proceso porque no tenía capacidad para procesar tanto y lo teníamos montado en un pipeline de DataOps. Entonces, rápidamente pudimos identificar a dónde estaba el problema y atacar esa parte. Si no hubiésemos tenido ese pipeline, hubiéramos tenido que repasar todo el proceso, reconstruirlo desde cero. Entonces, te da agilidad, te permite mantener realmente todo esto que vas desarrollando con la misma estructura, si no sería inviable, si no tendrías que tener un batallón de data scientists simplemente para monitorear modelos, lo cual sería una expulsión de talento porque sería algo muy aburrido. Y te da seguridad, ¿no? Porque es robusto tu sistema de datos y tu sistema de Machine Learning. Así que sí, es clave en la transformación data-driven y es clave que existan estos roles
en las gerencias de data, ¿no? El Data Ops y el Machine Learning Engineer son roles claves. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian, o me querés preguntar algo más. Creo que sí. Bueno, Richie, tú avísame, hoy sí estamos Genial, con... excelente, excelente. La verdad Muchísimas que gracias, María Cristina. sí, muchas gracias María Cristina, muchas gracias Miguel, de verdad que excelente ponencia. Como dice Miguel, los invitamos realmente a todos a que puedan seguir en LinkedIn, en todas las redes sociales a estos excelentes ponentes, ¿no? Y también, ¿no? Les comentamos, ¿no? Que entramos ya a nuestro penúltimo día de Datatol, así que a todos, y María Cristina inclusive la invitamos también, ¿por qué no? Sí, A claro. que pueda participar en la Total del día de mañana, que vamos a tratar el tema sobre retos de gestión de equipos en inteligencia artificial a manos de María Alejandra Luque. Y también los invitamos a todos a que puedan entrar a las redes sociales de mi banco, a agregarnos, ¿ok? Enterarse de todos los eventos de data que estamos haciendo para que toda la comunidad Data Lover realmente pueda hablar el idioma de los datos, que es lo que buscamos, ¿no? Y también, si están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o de insertarse en este mundo súper apasionante de tema de data, no olviden escanear este QR donde van a poder ver todas nuestras oportunidades laborales. Entonces, sin más a todos, Data Lovers, les comento que su feedback es importante para nosotros, para poder seguir creciendo, así que les dejo en el chat nuestra encuesta para que puedan dejarnos sus opiniones, nos va a servir mucho, la verdad. Muchas gracias a todos y nada, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias María, muchas gracias Miguel.